Hello, everyone. Hello, this is Attorney Farkazi. I feel like I have taken such a long break from you guys that we have to reintroduce ourselves. So I am Attorney Farkazi. I am an immigration lawyer in Chicago, but I have clients all over the world. And I wanted to talk to you today about immigration. And I will be speaking in both English and in Spanish just to make sure that everybody knows exactly what we're talking about. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro nuevo show como se llama Cafecito con la Abogada. Estamos aquí para contestar todas sus preguntas y sus dudas acerca de inmigración. Si tiene algunos problemas o necesita soluciones para arreglar sus papeles, para obtener su permiso de trabajo, para viajar, visitar a su familia en su país nativo, por ejemplo, estoy aquí para hablar con usted sobre estas opciones, ¿ok? So, ahorita, nosotros trabajamos en cada estado de este país y yo puedo ayudarle con todos sus problemas de inmigración. Mi pasión, mi motivo, mi pasión para trabajar en este tipo de trabajo es que yo quiero conseguir papeles para todas las personas que están aquí indocumentados. Yo quiero el mismo para ustedes, para su familia. Yo quiero que usted tiene toda la seguridad, la protección y también los papeles que necesitan para vivir aquí sin miedo. ¿Sí? Esta es mi pasión para usted, este es mi deseo para usted y hablamos de eso. So, nuestro tópico hoy es cómo puede obtener su permiso de trabajo. So the topic of our show today is how do you get your work permit? And I was kind of going through in Spanish a little bit about why I do the work that I do. I am so tremendously passionate about making sure that undocumented immigrants are able to live here freely with protections, with complete security, and with all the legal documents that you need in order for you to live here freely and proudly and boldly and not in the shadows. I find that so tremendously disturbing that there are people here who are working so tremendously hard, who have suffered unbearable losses and unbearable pain, have come into this country with the desire to make your future better, to make the future of your children better, and then are prohibited from being able to reap the same benefits that others are, simply because a lot of time our immigration system is stacked against you. And so I want to be that key and I want to be the solution so that when all those doors are slamming in your face, that we actually open not only the door, but the windows, the roof, and make sure that you realize the entire possibilities and the potential that you have to change your life. Esa es la razón que nosotros tenemos un moto en nuestra oficina que es cambiando vidas. Yo quiero cambiar todas las vidas de todos mis clientes, todas las personas que están aquí, porque yo deseo que usted tiene la protección, tiene la libertad, tenía la seguridad y también pueden ganar los mismos derechos que todas las personas tienen. ¿Ok? Si tienen algunas preguntas, por favor, llámame a 630-504-0648 o usted puede mandar un texto a este número también o usted puede mandar un mensaje por nuestra media social también. Ok, so, nuestro tópico es cómo puede obtener permiso de trabajo. Este es el motivo de muchas personas, porque cuando usted no tiene un permiso de trabajo, a veces no puede avanzar en su carrera, no puede recibir todos los derechos, no puede recibir los beneficios que el trabajo tiene y también tenía muchos problemas en su trabajo a veces. Sí, hay formas de manipulación o explotación o algo cosa que otras personas no sufren. Por esa razón, su permiso de trabajo es tan importante. Y la manera en que puede obtener este permiso de trabajo es que necesita calificar por una solución inmigrante primero. Con esta solución, usted puede ganar todos sus papeles también. A veces hay notarios o otras personas que le dijeron que, yo solamente puede puede conseguir para un permiso de trabajo solamente. Este no es verdad, ¿ok? Y necesita mucha
Es posible que usted tiene un poco de tensión o frustración en el proceso, pero yo puedo decir a usted que ahorita, para el proceso de inmigración, si usted califica por alguna solución, también puede calificar por un permiso de trabajo. Este es nuestro motivo, esta es la razón que yo tengo otro moto que tenemos permisos de trabajo por todos mis clientes, ¿sí? Y es verdad, yo quiero el mismo, ¿ok? Pero no escuche de otras personas que dicen que, oh, sí puede mandar para solamente para un permiso de trabajo, esta es la única cosa que usted necesita, usted puede viajar con un permiso de trabajo, puede vivir aquí legalmente con un permiso de trabajo. No, no es verdad. Primero, usted no puede viajar con un permiso de trabajo, usted necesita otro permiso específico para viajar, ¿ok? También usted no tiene su residencia con un permiso de trabajo, estaba en el proceso de su residencia o de una visa, pero su permiso de trabajo no es una prueba de su estado legal, ¿ok? También, si alguna persona quiere conseguir solamente para su permiso de trabajo, este no es válido. Ellos necesitan pedir para alguna solución inmigrante primero y después usted puede recibir su permiso de trabajo. Okay? Sí, a veces es un poco complicado. I hope that makes a little bit of sense. I will repeat it in English, but it's so tremendously important that if you hear from a notario or a specialist or somebody else that, hey, I can just get you a work permit, and with that work permit, you can actually travel and you can live here freely, and this is your proof that you have legal residency here. These are not true things. And it really pains me when people spend their hard-earned money and then realize that this is a fraud, right? So I want to make sure that you understand exactly how this works. A work permit is something that you obtain while your case is pending and while you are looking for an immigration solution. So, for example, if we're applying for VAWA, if we're applying for a T visa, if we're applying for a work visa, if we're applying for asylum, any of those things, you would get a work permit along with it. But if somebody is telling you, oh, I can just get you a work permit, that's not going to be a valid thing for you. Also, I just want to make sure that you know that you cannot travel on a work permit. If you do want to travel outside of the country, you need to travel with a travel document. That is a separate document. Sometimes your work permit will have what is called a combo card, and it'll say both authorized for work and for travel. But for the most part, people just get a work permit and then they think they can travel because a notario or somebody told them that they could, and that is not true. So I want to make sure that that's very clear, and that's why I'm saying it in both English and Spanish. Hola, Sarek, ¿cómo está? Hola, Human, ¿cómo está? Hola, Herman, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Ok, so una manera en que usted puede obtener su permiso de trabajo es con VAWA. Y ahorita nosotros hablamos de tres maneras: VAWA, la visa T y la visa U. ¿Ok? Esas son maneras en que usted puede recibir sus papeles y todos sus papeles, su residencia también, pero ahorita nosotros hablamos de permiso de trabajo. Usualmente cuando usted aplica para la VAWA, por ejemplo, ahorita más o menos usted necesita esperar por 6 o 8 meses, pero depende en su caso y depende en cuando nosotros mandamos su paquete. ¿Ok? La misma para la visa T. Y para la visa U se tarda un poco más tiempo porque la visa U tarda mucho tiempo. Sí, el proceso de la visa U es muy largo y por esa razón es un poco difícil de decir con alguna garantía cuándo usted se puede recibir sus papeles. Pero estas maneras son increíbles, opciones increíbles para personas que están aquí indocumentados. So, 3 ways that we're going to talk about how you can get your work permit is through VAWA, the T visa, and the U visa. These are fantastic ways for you to be able to get your legal documents here in the United States, even if you have no legal entry, even if you have a couple of other incidents in your immigration history or your immigration past, whatever you have that has kind of closed the door on immigration for you, or that you feel like there's no way that you could get it, even like the perm bar, for example, these things will actually help you to get papers despite that. And you just need a really experienced lawyer to fight for you and to be able to get that information for you. Okay. Hola, Isidoro, ¿cómo está?
Ok, primeramente Dios, tener nuestro permiso de trabajo pronto, saludos y bendiciones para todos. Buenas tardes, esperamos. Oh, qué buena, Isidora. So, nosotros hablamos con usted, ¿sí? Si usted necesita más información o algo, cosas sobre su casa. Muchísimas gracias para este reviso, ¿sí? Ok, y María, ¿cómo está? María dice que, María está en TikTok y dice que yo tengo esta abogada, es una buena. Oh, muchas gracias. Ok, so hablamos de VAWA. El primer paso para VAWA es que usted necesita casarse con un ciudadano o residente, o están separados, o ha sido divorciado en esos 2 años, o tiene un hijo mayor de 21 años y es un ciudadano. Si usted tiene estos, el segundo paso es que si usted sufre algún maltrato en sus relaciones, algunos problemas tóxicos en sus relaciones, ellos no quieren ayudarle, no quieren conseguir sus papeles, no quiere, no da respeto a usted, hay mucho insulto en su relación, mucha tensión. Esta es una manera en que usted puede calificar por un programa como se llama VAWA, y con VAWA usted puede recibir todos sus papeles. Es un proceso completamente confidencial, completamente privado. No hay algún récord público, no hay algún riesgo para usted o para un miembro de su familia. ¿Ok? Esta parte es tan importante porque a veces mis clientes o otras personas tienen un poco miedo de esperar, de empezar. Pero cuando nosotros hablamos, y yo puedo dar esta garantía que este proceso es completamente privado, nosotros pudimos que relajar un poco durante ese proceso, ¿sí? La otra cosa, la otra manera en que puede recibir su permiso de trabajo es con la visa U. Si ha sido víctima de algún crimen, usted también usted hizo un reporte de policía, también usted puede recibir su permiso de trabajo, eventualmente su residencia. Y la última es con la visa T, si sufre maltratos en la frontera con los coyotes y te obligaron a trabajar. Son los dos. Sufre maltratos en la frontera y te obligaron a trabajar o hacer algo sin su permiso, sin su libertad. ¿Ok? Y para verificar que sí puede calificar, usted solamente necesita llamar a nuestra oficina en una llamada completamente confidencial para una evaluación completamente gratis. 630-504-0648. Estamos aquí específico para ustedes, para esta razón. ¿Ok? La otra manera que puede calificar por la visa T es si sufre algunos maltratos en su trabajo, si usted sufre algún maltrato en una relación romántica o con un miembro de su familia, en otra vez si sentiste un poco explotado, manipulado, forzado en alguna, recibe amenazados. Esos son ejemplos también que puede calificar. O hay muchas maneras en que puede calificar debajo de la visa T. Si sufre algunos problemas en su trabajo, en que ellos no te pagan, no te tratan bien, sufre discriminación, se grita mucho, usted tiene un jefe que es una persona muy fuerte, agresivo. Esos también son ejemplos en que puede calificar por la visa T. So, let me say it in English. So, the 3 ways that you can actually qualify is with VAWA, T visa, and U visa. For VAWA, the first thing that you need to do is that you need to be married or separated from a U.S. citizen or a resident, or divorced within the last 2 years, or have a child who's 21 years and up, and also a citizen. If you have had problems in these relations, and I say problems very broadly, but we can talk about it in a free case evaluation if you give our office a call at 630-504-0648. But in general, if you feel scared, worried, tense, stressed, frustrated, not appreciated, insulted, denigrated in any way in that relationship, then you could potentially qualify under the VAWA program. And the fantastic thing about that is that I can give you a guarantee that the program is confidential, that it is private, that it will not affect you or your family, and that we will take the utmost care and dedication and sensitivity during your case to make sure that your voice is heard, but that it's done in a very, very, very specific way. Okay.
So I am very happy for you, and I want to make sure that you understand that when you take that very specific step to start your process, whether it's with VAWA or T visa or U visa or anything, that we recognize just how strong you are, how confident you are, and how very appreciative we are that you have trusted us with this very important and often difficult story in your life. The other way that you can actually get your get your papers and get your work permit is through a U visa. So if you've been the victim of a crime and you've had to make a police report, you can actually qualify for a work permit as well, and eventually your residency. And then a T visa, there are so many ways for you to actually apply for that and to qualify for that, which is why one of the reasons why I love them so much. So if you did use Coyotes, or you use like a broker or somebody to help you cross the border or to come into the United States, and that person then forced you to work or told you that you had to pay off a debt or just mistreated you in some horrific way, then you could actually get a T visa based on that mistreatment. Or if you are here and you are working undocumented and you are being discriminated against and being forced to work without proper pay, without any break, in a very dangerous kind of a situation, or you have a boss who's just like really aggressive and yells a lot and insults people and is very intimidating. These are also ways in which you could get a T visa. You can get T visas in so many different ways. You can also get them in romantic relationships, in relationships with family members who might take advantage of you. I have a lot of cases where, for example, especially young kids will come and they will live with an aunt or uncle or a cousin, and then those people will tell them, well, okay, in exchange for room and board, you have to work in our business, or you have to work in a factory, and then you have to bring all the money and you have to give us all the money because that's the repayment for your loan. Or whatever groceries are being bought into the house, and if you eat like an apple or you eat something, I'm going to send you an itemized bill, and then that's going to be taken out of your paycheck. um, you have to pay for XYZ in the house because you're living here. These are all ways in which you could actually qualify for a T visa. The other thing that is tremendously important to understand is that a T visa is being processed really quickly right now. And you can get your work permit and you can get your T visa approval, generally speaking, in like 18 months, sometimes 2 years, sometimes 1 year, but they're like record fast. So, and we have a tremendous amount of experience. I have personally trained my entire team. I've been doing T visas for decades, but I have personally sat down with each member of my team to make sure that they are putting out the best product. And I personally am writing and sharing your story and advocating for your story in immigration services. So I hope that helps you. Isidoro, gracias. Oh, no, no es necesario. Gracias. Dios le bendiga también. Muchas gracias por sus oraciones, por sus palabras buenas también. Muchísimas gracias. Ok, so, ¿hablamos otra vez? Sí, estaré aquí cada día at this time. So, para almuerzo, para café, yo no tengo café ahorita, pero mañana, sí. Y hablamos otra vez, ¿ok? Llámame si tiene algunas preguntas, 630-504-0648. So I'm going to be here every single day around this time, 12 o'clock. I'm also going to be doing something in the evening as well for all of our working people. I will make that announcement on our social media as well. It says cafe with attorney, but I do not have any cafe with me right now. So maybe tomorrow I'll have a fun drink to share with you. Thanks so much, and we will talk again. Bye.